Buenas noches. Es un placer saludarles. Imaginen por un momento que se encuentran en el patio de su casa, en un pequeño y tranquilo pueblo de nuestra querida España. El aire es fresco, el silencio lo envuelve todo, y sobre sus cabezas el cielo se despliega como un manto de terciopelo oscuro. Si miramos hacia el horizonte sur, allí, entre la inmensidad, se esconde la constelación del Centauro. En su corazón brilla Alfa Centauri. Para muchos es solo un punto de luz, pero para la ciencia es nuestro vecino más cercano. Un destino que se encuentra a la escalofriante distancia de 41 billones de kilómetros. A nuestra edad, entendemos que el tiempo es el tesoro más valioso que poseemos. Por eso, este viaje no es solo una cuestión de naves o de física, es una prueba de fuego para la fe y la valentía del ser humano. Estamos hablando de una travesía que exigiría entregar una vida entera a cambio de una sola mirada a un mundo nuevo. Antes de adentrarnos en esta profunda reflexión sobre lo que realmente significa cruzar el abismo cósmico, me gustaría invitarles a formar parte de nuestra comunidad. Si disfrutan contemplando los misterios del universo con nosotros, les agradecería mucho que se suscriban al canal. Es un pequeño gesto que nos ayuda a seguir compartiendo estas historias con mentes curiosas como las suyas. Además, nos encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. ¿Creen ustedes que el sacrificio de una vida merece la pena por alcanzar las estrellas? Estaremos muy atentos a sus palabras. Ahora, pónganse cómodos. Dejen atrás las preocupaciones del día. Vamos a descubrir por qué el camino hacia Alfa Centauri es, posiblemente, la odisea más aterradora y a la vez más grandiosa que jamás hayamos imaginado. Comencemos nuestro viaje, pero antes de construir naves o imaginar motores imposibles, debemos entender hacia dónde miramos. Cuando la noche cae sobre nuestros campos, desde los valles del norte hasta las llanuras del sur de nuestra tierra, el cielo nos regala un espectáculo silencioso. Si usted tiene la fortuna de encontrarse lejos de las luces de la ciudad, en uno de esos pueblos tranquilos donde el tiempo parece detenerse, podrá levantar la vista y buscar en el firmamento. Allí, en la bóveda celeste del hemisferio sur, brilla una luz distante, una luz constante, pura, misteriosa. Es Alfa Centauri. A simple vista, para nuestros ojos cansados por el paso de los años, parece una sola estrella, un faro solitario en el océano oscuro del universo, una luz que ha guiado a navegantes y soñadores durante siglos. Pero la ciencia moderna, a través de sus grandes telescopios, nos ha revelado una verdad fascinante. Esa luz solitaria es, en realidad, una ilusión óptica monumental. Alfa Centauri no es un individuo solitario en la inmensidad. Es una familia, un sistema estelar triple. Imaginen por un momento una danza cósmica, un vals eterno interpretado por tres cuerpos celestes que llevan girando juntos desde mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre nuestro mundo. Permítanme presentarles a los miembros de esta familia estelar. Primero, tenemos a Alfa Centauri. Podríamos decir que es el hermano mayor. Una estrella muy similar a nuestro propio Sol. Tiene un brillo amarillento, cálido y familiar. Si por un milagro pudiéramos estar cerca de ella, su luz nos resultaría reconfortante, casi como una tarde de primavera en nuestra Tierra. Es un poco más grande y un poco más brillante que el Sol que calienta nuestras mañanas, pero pertenece a la misma categoría. A su lado, bailando en una órbita cercana, se encuentra Alfa Centauri B. Es el segundo miembro de este núcleo familiar. Un poco más pequeña, un poco más fría, con un tono ligeramente más anaranjado. Estas dos estrellas, la A y la B, están unidas por un abrazo gravitacional inquebrantable. Giran la una alrededor de la otra en un ciclo que dura unos 80 años de los nuestros. Toda una vida humana para completar un solo giro. Juntas, forman el núcleo brillante que nuestros ojos perciben como un único punto de luz en la noche. Pero la familia no está completa. A una distancia inmensamente mayor, como un familiar lejano que vive en las afueras,
se encuentra el tercer miembro. Su nombre es Próxima Centauri. Próxima es diferente. Es lo que los astrónomos llaman una enana roja. Es diminuta si la comparamos con sus dos compañeras mayores. Apenas tiene un poco más de 1/10 de la masa de nuestro Sol, y su luz es débil, roja y fría. Es tan pequeña y tan tenue que, a pesar de ser nuestro vecino cósmico, es completamente invisible a simple vista. Necesitaríamos un telescopio muy potente para poder distinguir su débil resplandor carmesí en medio de la oscuridad. Sin embargo, Próxima Centauri tiene un título honorífico de suma importancia para nosotros. De las 3 estrellas de este sistema, ella es la que se encuentra un poco más cerca de nuestra Tierra. Su propio nombre, Próxima, proviene del latín y significa exactamente eso, la más cercana. Ella es el verdadero faro más próximo a la frontera de nuestro sistema solar. Ahora bien, hablemos de esa cercanía, porque en el lenguaje del cosmos, la palabra cerca tiene un significado aterrador. Los astrónomos nos dicen que el sistema de Alpha Centauri se encuentra a unos 4,24 años luz de distancia. Para Próxima, esa cifra es casi exacta. Pero, ¿qué significa realmente un año luz? A nuestra edad, estamos acostumbrados a medir las distancias en kilómetros. Pensamos en la distancia entre Madrid y Barcelona, o entre Sevilla y Bilbao, distancias que podemos recorrer en unas pocas horas o en un día de viaje. El universo no funciona así. El espacio es tan abrumadoramente grande que los kilómetros pierden su sentido. Los números se vuelven tan largos que nuestras mentes no pueden abarcarlos. Por eso, los científicos usan la luz como cinta métrica. La luz es la entidad más rápida de todo el universo conocido. Nada viaja más rápido que ella. Viaja a la asombrosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Cierren los ojos un segundo. Ábranlos. En ese brevísimo instante, un rayo de luz podría haber dado la vuelta a toda la Tierra más de 7 veces. Es una velocidad que desafía nuestra comprensión. Un año luz, por lo tanto, es la distancia que recorre ese rayo de luz, viajando sin detenerse, durante todo un año completo, día y noche, mes tras mes. Si traducimos ese viaje a nuestros kilómetros terrenales, un año luz equivale a casi 10 billones de kilómetros. Entonces, cuando decimos que Próxima Centauri está a 4,24 años luz, estamos hablando de una distancia aproximada de 41 billones de kilómetros. 41 billones. Es una cifra que marea. Es un abismo de vacío, frío y radiación que separa nuestro pequeño hogar azul de la próxima fogata en el bosque oscuro del universo. Pero hay algo aún más profundo, algo casi poético en todo esto. Algo que nos invita a la reflexión profunda en estas noches de quietud. Dado que la luz necesita tiempo para viajar a través del espacio, mirar a las estrellas es, literalmente, mirar hacia el pasado. El universo es una inmensa máquina del tiempo. Cuando usted sale al patio, levanta la vista y observa el brillo de Alpha Centauri. La luz que está golpeando sus ojos en ese preciso instante no es de hoy, no es de ayer. Esa luz comenzó su viaje hace 4 años y casi 3 meses. Pensemos en ello con detenimiento. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 4 años y pico? Quizás estaban celebrando un cumpleaños en familia. Quizás estaban abrazando a un nieto que apenas aprendía a caminar. Quizás el mundo era un lugar diferente. En aquel preciso momento, en nuestro pasado, las estrellas de Alpha Centauri emitieron un rayo de luz. Ese rayo de luz abandonó la superficie caliente de la estrella y se adentró en el vacío helado del espacio profundo. Viajó en absoluto silencio. Cruzó la oscuridad insondable, atravesando nubes de polvo interestelar y esquivando el vacío absoluto, sin detenerse un solo milisegundo, siempre a 300.000 kilómetros por segundo. Viajó mientras nosotros dormíamos, mientras despertábamos, mientras vivíamos nuestras vidas aquí en la Tierra. Y finalmente, esta misma noche, ese rayo de luz llega a nuestra atmósfera, cruza el aire de nuestro pueblo
y se posa en nuestras retinas para que nosotros veamos un pequeño punto brillante en el cielo. Estamos viendo un fantasma. Estamos viendo la estrella tal y como era hace 4 años. Si por algún evento catastrófico incomprensible Alpha Centauri dejara de existir hoy mismo, nosotros no nos daríamos cuenta hasta dentro de 4 años y varios meses. Durante todo ese tiempo, seguiríamos viendo su luz en el cielo, ignorantes de su desaparición. Esta es la inmensidad del abismo que nos separa. No es solo una barrera física, es una barrera temporal. Nos recuerda lo pequeños que somos, lo efímera que es nuestra existencia frente a la majestuosidad de la creación. Y sin embargo, a pesar de nuestra pequeñez, somos la única especie conocida con la capacidad de levantar la mirada, comprender esa distancia y atrevernos a soñar con cruzarla. Llamamos a Alpha Centauri nuestro vecino. Es una palabra que usamos para darnos consuelo. Nos hace sentir que no estamos solos en la gran oscuridad. Pensamos que, como buenos vecinos, podríamos algún día hacer las maletas, construir un barco capaz de surcar ese mar de vacío y hacerles una visita. Nuestros ancestros, los grandes navegantes españoles, miraron una vez el vasto océano Atlántico. Vieron una extensión de agua que parecía no tener fin, llena de peligros desconocidos y tormentas aterradoras, pero construyeron naves de madera y zarparon hacia el horizonte, impulsados por la valentía y el deseo de descubrir. Hoy, el océano al que nos enfrentamos no es de agua salada. Es un océano de espacio absoluto, y la orilla más cercana, nuestra querida Alpha Centauri, se encuentra tan lejos que nuestras naves actuales tardarían miles y miles de años en llegar. Saber que está ahí es fascinante. Entender que no es una, sino 3 estrellas bailando juntas, es un triunfo de nuestra ciencia. Comprender que su luz nos llega desde el pasado es una lección de humildad cósmica. Pero cuando dejamos de soñar y empezamos a calcular lo que realmente significaría enviar a seres humanos, a personas de carne y hueso, a cruzar esos 41 billones de kilómetros, la fascinación inicial da paso a un sentimiento muy diferente, un sentimiento de profunda inquietud, un respeto reverencial que roza el terror, porque el viaje a nuestro vecino más cercano no sería un simple paseo, sería la empresa más colosal, desgarradora y peligrosa, jamás concebida por la mente humana. Una empresa que nos obligará a cuestionar todo lo que valoramos: la familia, el tiempo, la cordura y la vida misma. El vecino está ahí, brillando en la noche, pero el abismo que nos separa esconde realidades que apenas estamos empezando a comprender. En los próximos capítulos dejaremos atrás la poesía de la luz y nos enfrentaremos a la dura, implacable y aterradora verdad de lo que este viaje nos exigiría. Continuamos nuestro viaje a través de la inmensidad, adentrándonos en la cruda realidad de lo que significa abandonar nuestro hogar. Les invito a que me acompañen con la imaginación, paso a paso, en este relato continuo sobre los desafíos que nos aguardan en la oscuridad. Pensemos detenidamente en la distancia que nos separa de nuestro destino. Ya hemos mencionado esa cifra abrumadora: 41 billones de kilómetros. Es muy fácil pronunciar esas palabras, pero es extraordinariamente difícil para la mente humana comprender la magnitud de ese abismo. A nuestra edad, hemos visto cómo las distancias en nuestro propio mundo se han acortado. Recordamos cuando viajar desde los verdes prados de Asturias hasta las cálidas costas de Andalucía era una travesía de días interminables por carreteras de tierra. Hoy, un avión nos lleva de un extremo a otro de España en apenas unas horas. Nos hemos acostumbrado a la velocidad. Nos hemos convencido de que el ser humano puede doblegar cualquier distancia con su ingenio. Pero el cosmos no obedece a nuestras reglas, ni se rinde ante nuestra impaciencia. Para entender verdaderamente lo que significan 41 billones de kilómetros, tenemos que mirar a la máquina más veloz que la humanidad ha logrado construir hasta el día de hoy. Esa máquina no es un avión comercial, ni siquiera es una de las naves que llevaron a los astronautas a pisar el polvo gris de la Luna. La máquina más rápida jamás creada por el hombre es una sonda espacial llamada Parker,
Fue lanzada hace unos años con el propósito de estudiar el Sol de cerca. La sonda Parker es una maravilla de nuestra ingeniería. Utilizando la fuerza de gravedad de los planetas como si fueran ondas gigantes, esta pequeña nave alcanza velocidades que nos dejarían sin aliento. Hablamos de cientos de miles de kilómetros por hora. Es una rapidez tan extrema que, si usted pudiera subirse a ella, podría viajar desde Madrid hasta Nueva York en cuestión de unos pocos segundos. Es un triunfo absoluto de la ciencia moderna, un motivo de orgullo para nuestra civilización. Pero aquí es donde la realidad del universo nos golpea con una frialdad aterradora. Imaginen por un momento que tomamos esa sonda, la máquina más veloz de nuestra historia, la orientamos hacia el sur, apuntamos directamente hacia la luz de Alpha Centauri y la dejamos viajar a su máxima velocidad constante. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tardaría en llegar a esa estrella vecina? ¿Un siglo? ¿1000 años? La respuesta es desoladora. A esa velocidad asombrosa, nuestra sonda más rápida tardaría aproximadamente 6.700 años en cruzar el abismo y llegar a Alpha Centauri. Detengámonos a reflexionar sobre esta cantidad de tiempo. 6.700 años. Eso no es un viaje, es una eternidad. Para ponerlo en perspectiva, miremos hacia atrás en la historia de nuestra propia tierra. Pensemos en el glorioso Imperio Romano. Recordamos las ruinas de Mérida, los acueductos imponentes de Segovia, los teatros donde nuestros antepasados se reunían. Los romanos llegaron a la península ibérica hace poco más de 2000 años. Todo lo que conocemos como la historia de España, desde la Hispania romana, pasando por la época de los reyes católicos, hasta el día de hoy, cabe en un poco más de 20 siglos. Y sin embargo, el viaje a nuestra estrella más cercana tomaría más del triple de todo ese tiempo. Si una nave hubiera partido hacia Alpha Centauri en la época en que se construían las primeras pirámides de Egipto, cuando el ser humano apenas comenzaba a agruparse en las primeras ciudades de la antigüedad, esa nave todavía estaría en camino hoy. Aún le faltarían siglos para llegar a su destino. Esta es la escala de la que estamos hablando. Un viaje que no se mide en años, ni siquiera en vidas humanas, sino en épocas geológicas y en el nacimiento y caída de civilizaciones enteras. No es solo un problema técnico que debamos resolver, es una barrera fundamental de la naturaleza. Es el universo recordándonos que somos frágiles criaturas de un pequeño mundo y que las estrellas, aunque parezcan estar a nuestro alcance en una noche despejada, residen en un reino de distancias que aplastan el alma. Y sin embargo, a pesar de esta barrera casi infranqueable de espacio y tiempo, seguimos mirando hacia allí con anhelo. Seguimos soñando. ¿Por qué lo hacemos? Porque en el año 2016, los telescopios de nuestra Tierra captaron un susurro en la luz de ese sistema estelar. Un leve parpadeo que encendió la imaginación de millones de personas. Los científicos descubrieron que alrededor de esa pequeña enana roja, Próxima Centauri, orbita un planeta. Lo bautizaron como Próxima B. La noticia recorrió el mundo entero. Para quienes llevamos toda una vida observando los cielos, fue un momento de profunda emoción. Los datos preliminares indicaban algo asombroso. Este planeta, Próxima B, tiene un tamaño y una masa muy similares a los de nuestra propia Tierra. No es un gigante gaseoso inhabitable, sino un mundo rocoso, un lugar donde uno, en teoría, podría posar los pies. Pero lo que realmente despertó los sueños de la humanidad fue su ubicación. Próxima B orbita alrededor de su estrella, a la distancia exacta que los científicos denominan la zona habitable. Es decir, no está tan cerca del fuego estelar como para que toda el agua se evapore en un infierno de vapor, ni está tan lejos en la oscuridad como para que todo se congele en un bloque de hielo perpetuo. Está en esa franja templada y delicada donde, si existiera agua, podría fluir en estado líquido sobre su superficie. Inmediatamente, nuestra mente humana, siempre llena de esperanza, comenzó a pintar cuadros idílicos. Empezamos a imaginar a Próxima B como una segunda Tierra, un refugio brillante en la inmensidad. Cuando pensamos en un planeta habitable, inevitablemente pensamos en las maravillas de nuestro propio hogar.
Imaginamos valles fértiles y verdes, parecidos a los del norte de nuestra península. Imaginamos ríos caudalosos bajando por las montañas, bosques llenos de vida, cielos azules surcados por nubes blancas y océanos profundos donde las olas rompen suavemente en playas vírgenes. Pensamos en un lugar donde nuestros descendientes, después de un viaje inimaginable, podrían descender de sus naves, respirar aire puro, plantar semillas traídas desde España y construir un nuevo comienzo. Un lugar donde podrían escuchar el canto de los pájaros al amanecer y ver crecer a sus hijos bajo la luz de un nuevo sol. Es un sueño hermoso, un sueño de salvación y de continuidad para nuestra especie. Pero debemos ser cautelosos. La ciencia nos obliga a mantener los pies en el suelo, incluso cuando nuestra mirada está puesta en las estrellas. Estar en la zona habitable no garantiza en absoluto que un planeta sea un paraíso. Venus y Marte están, en ciertos aspectos, cerca o dentro de los bordes de la zona habitable de nuestro sistema solar. Y sin embargo, uno es un infierno de ácido y el otro es un desierto helado y estéril. ¿Es Próxima B realmente ese hogar prometido? Las investigaciones más recientes, fundamentadas en la observación continua, nos invitan a dudar. Próxima Centauri no es un sol tranquilo y apacible como el nuestro. Las estrellas enanas rojas son conocidas por su temperamento violento, frecuentemente. Esta estrella desata enormes llamaradas solares, tormentas de radiación mortíferas que azotan a sus planetas con una furia implacable. Si Próxima B no posee un escudo magnético fuerte, una protección densa como la que tiene nuestra Tierra, es muy probable que esas tormentas estelares hayan barrido cualquier atmósfera hace millones de años. En lugar de encontrar un valle verde con brisas suaves, nuestros viajeros podrían encontrarse con una roca seca, quemada por la radiación, estéril y completamente bañada en un resplandor rojo siniestro. Un mundo donde caminar por la superficie significaría una muerte rápida y donde cualquier forma de vida, si es que alguna vez existió, tendría que esconderse en cuevas profundas o bajo océanos de hielo kilómetros bajo tierra. El sueño de un nuevo hogar es poderoso. Nos impulsa a seguir investigando. Pero la realidad podría ser una decepción amarga. Podríamos realizar el viaje más largo y peligroso de nuestra historia, sacrificar generaciones enteras en el vacío oscuro, solo para llegar a un cementerio planetario. Y esta duda, esta terrible incertidumbre de no saber lo que nos espera al final del camino, añade un peso insoportable a la decisión de emprender el viaje. Pero supongamos, por un instante, que el sueño es real. Supongamos que queremos ir, que estamos decididos a intentar llegar a ese planeta, cueste lo que cueste. Inmediatamente nos damos de bruces contra un muro de ladrillos que no podemos derribar con buenas intenciones ni con discursos políticos. Ese muro es la cruda y despiadada física del movimiento. El problema del combustible. Ustedes han visto, a través de la televisión durante décadas, los espectaculares lanzamientos de los transbordadores espaciales o de los grandes cohetes que llevan satélites al espacio. Ver esas inmensas columnas de fuego y humo elevándose hacia el cielo azul es un espectáculo que nos llena de asombro. Esos motores funcionan mediante procesos químicos. Queman un combustible, lo mezclan con oxígeno, producen una explosión controlada y expulsan gases a altísima presión hacia abajo para empujar la nave hacia arriba. Para movernos por nuestro vecindario local, para ir a la Luna o enviar sondas a Marte, esta tecnología química ha sido suficiente. Pero para cruzar el abismo interestelar, los cohetes químicos son tan útiles como intentar vaciar el mar Mediterráneo usando una cucharita de café. Son pesados, son lentos y sobre todo son increíblemente ineficientes para distancias estelares. En la ingeniería aeroespacial existe un concepto frío y matemático que los expertos llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Funciona de una manera frustrante y cruel. Si usted quiere que su nave vaya más rápido para acortar esos 6.700 años de viaje, necesita encender los motores durante más tiempo o con más fuerza. Para hacer eso, necesita cargar mucho más combustible en la nave, pero el combustible tiene peso, tiene masa.
Y si su nave pesa más porque lleva tanques gigantescos llenos de combustible, entonces los motores necesitan aún más potencia para poder mover todo ese peso adicional. ¿Y cómo consigue esa potencia extra? Añadiendo todavía más combustible, el cual, a su vez, añade más peso. Es un círculo vicioso sin salida, una espiral de frustración geométrica. Si intentáramos construir un cohete químico tradicional, capaz de llevar una nave con una tripulación humana hasta Alpha Centauri, en el transcurso de una sola vida humana, digamos en 80 años, el peso del combustible necesario sería absurdamente grande, tan grande que necesitaríamos una cantidad de combustible superior a toda la masa del universo observable. Es una imposibilidad absoluta. No es una cuestión de construir tanques más grandes. Es que la propia química del fuego tiene un límite de energía que no se puede superar. Por mucho dinero que estemos dispuestos a gastar, por muchos billones de euros que los gobiernos del mundo decidan invertir en este empeño, las leyes de la física no aceptan sobornos. No podemos simplemente pagar nuestra entrada a las estrellas usando la fuerza bruta del fuego y el humo. Si reuniéramos todos los recursos económicos de nuestra querida España y los sumáramos a los de todas las naciones de Europa y del mundo entero, gastando miles y miles de billones de euros en construir la flota más inmensa de cohetes químicos jamás imaginada, seguiríamos estando atrapados en nuestro sistema solar. El esfuerzo financiero sería capaz de arruinar la economía mundial, dejando a nuestras sociedades en la más absoluta pobreza, y aún así, nuestras naves apenas serían caracoles arrastrándose por el borde de un océano infinito. La tecnología que nos llevó a la Luna es, lamentablemente, un callejón sin salida para el viaje interestelar. Estamos en la orilla de una playa inmensa, mirando una isla lejana en el horizonte. Y nos acabamos de dar cuenta de que los remos de madera de nuestra pequeña barca no nos servirán de nada en alta mar. Si realmente queremos cruzar el abismo y descubrir si ese sueño llamado Próxima B tiene cielos azules o nubes de veneno, vamos a tener que abandonar el fuego. Vamos a tener que inventar formas de propulsión completamente nuevas, radicales y aterradoras, que desafíen los límites de nuestra ciencia actual. Y como veremos más adelante, esos nuevos motores traen consigo peligros que podrían destruirnos antes siquiera de salir de casa. Hemos visto que el fuego químico, el mismo que nos llevó a la Luna, es una herramienta inútil frente a las inmensas distancias del cosmos. Como si intentáramos cruzar el océano Atlántico en una pequeña balsa de madera impulsada por el soplido de nuestros propios pulmones. Entonces, si el fuego tradicional no nos sirve, ¿qué opciones nos quedan? La ciencia nos dice que, para alcanzar Alpha Centauri en un tiempo que una mente humana pueda comprender, debemos mirar hacia los procesos más violentos y primordiales del universo. Debemos aprender a encender estrellas en el interior de nuestras naves. Hablemos primero de la fusión nuclear. Ustedes conocen bien el Sol, esa estrella cálida que baña nuestras tierras españolas, que hace crecer nuestros viñedos y calienta nuestras plazas. El Sol no quema carbón ni gas. El Sol funciona aplastando átomos de hidrógeno con una fuerza gravitacional tan inmensa que se fusionan, creando helio y liberando una cantidad de energía absolutamente colosal en el proceso. A esto lo llamamos fusión nuclear. Es el fuego limpio y puro de la creación. Los científicos de todo el mundo, incluidos brillantes investigadores en Europa, llevan décadas intentando replicar este milagro en nuestros laboratorios. Teóricamente, si lográramos domesticar la fusión nuclear y construir un motor basado en este principio, tendríamos una nave capaz de escupir un fuego estelar por sus toberas, alcanzando velocidades que harían parecer a la sonda Parker como un caracol inmovilizado. Una nave de fusión podría, según los cálculos más optimistas de los teóricos, reducir ese viaje de 6.700 años a quizá solo un siglo. Una mejora asombrosa, pero que sigue exigiendo que varias generaciones nazcan y mueran en el vacío. Sin embargo, encender un sol dentro de una caja de metal no es una tarea sencilla. Para lograr la fusión, necesitamos calentar el combustible a decenas de millones de grados centígrados. ¿Se imaginan una temperatura así?
No hay material en la Tierra que pueda soportar ese calor sin derretirse instantáneamente y convertirse en vapor. Por ello, los ingenieros intentan contener este fuego estelar utilizando campos magnéticos invisibles, creando una jaula de magnetismo puro para mantener el plasma ardiendo sin que toque las paredes del motor. Hasta el día de hoy, esto es un inmenso desafío técnico. Todavía no hemos logrado construir un reactor de fusión comercial en la Tierra que produzca más energía de la que consume. Mucho menos hemos logrado miniaturizarlo para que quepa en una nave espacial y funcione sin el menor fallo durante 80 años continuos. Pero si la fusión nuclear les parece un desafío colosal, hay otra propuesta en las mesas de dibujo de los físicos teóricos que resulta verdaderamente aterradora. Hablamos de la antimateria. La antimateria suena a ciencia ficción, a esas películas que nuestros nietos ven en el cine, pero es muy real. Los físicos han comprobado que por cada partícula de materia normal que existe en el universo, las que forman nuestros cuerpos, nuestras montañas y nuestras estrellas, existe una contraparte especular. Una partícula idéntica, pero con carga opuesta. A esto lo llamamos antimateria. La característica más fundamental y aterradora de la antimateria es cómo reacciona al encontrarse con nuestro mundo cotidiano. Cuando un átomo de materia normal choca con un átomo de antimateria, no se mezclan, no rebotan, se aniquilan mutuamente, desaparecen de la existencia, convirtiendo absolutamente toda su masa en energía pura. Es la liberación de energía más perfecta, más violenta y más eficiente que permiten las leyes de la física. Es 100% de aniquilación. Según las investigaciones, si pudiéramos construir un motor impulsado por la aniquilación de antimateria, podríamos alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Podríamos llegar a Alpha Centauri en quizás solo 40 años. Un solo viaje para una tripulación humana, pero el precio del billete es el terror absoluto. Producir antimateria es hoy en día un proceso dolorosamente lento y que cuesta billones de euros por apenas unas fracciones de gramo. Pero supongamos que en un futuro lejano logramos fabricarla en grandes cantidades. Aquí viene el verdadero problema. ¿Cómo se guarda un combustible que no puede tocar absolutamente nada? Si usted guarda antimateria en un tanque de acero, en el momento en que roce la pared metálica del tanque, el acero y la antimateria se aniquilarán. La explosión sería apocalíptica. Los científicos estiman que un solo kilogramo de antimateria, un paquete del tamaño de un pequeño melón que usted podría sostener entre sus manos, contiene la misma energía destructiva que la bomba SAR, el arma nuclear más inmensa y monstruosa jamás detonada por el ser humano en toda su historia. Hablamos de una explosión equivalente a 50 millones de toneladas de dinamita. Imaginen ahora a una tripulación de valientes exploradores, viajando en la oscuridad más profunda, a años luz de cualquier ayuda. Llevan a bordo toneladas de este combustible. La única forma de evitar que la antimateria toque la nave y los vaporice instantáneamente es mantenerla suspendida en el vacío absoluto mediante jaulas magnéticas hipercomplejas. Esas jaulas necesitan energía constante, necesitan sensores perfectos, necesitan no fallar nunca. Un fallo eléctrico de 1 milisegundo, una perturbación magnética imprevista, un diminuto defecto en un cable superconductor, y las toneladas de antimateria caerían contra las paredes de los tanques. En una fracción de segundo, la nave entera, la tripulación, sus sueños, sus recuerdos de la Tierra y todo su legado se convertirían en un destello de radiación gamma tan brillante que podría ser visto desde sistemas estelares lejanos. Es vivir durante décadas sabiendo que camina sobre el filo de una espada infinitamente afilada. Cada noche, antes de dormir en el silencio del espacio, los tripulantes sabrían que su existencia depende de que una máquina no cometa un solo error microscópico. ¿Quién de nosotros, por muy valiente que fuera, podría mantener la cordura sabiendo que duerme sobre 1000 bombas del apocalipsis? Estas son las antorchas teóricas que prometen iluminar el camino hacia las estrellas.
herramientas de un poder casi divino, pero que requieren una perfección técnica y humana que sinceramente todavía parece pertenecer al reino de la fantasía. Visto el terror que infunden los motores de antimateria y las gigantescas dificultades de la fusión nuclear, algunos científicos se sentaron a pensar de otra manera. Se hicieron una pregunta fundamental. ¿Y si el problema es que estamos intentando llevar el combustible con nosotros? El combustible es el enemigo. Es pesado, es peligroso y nos vuelve lentos. ¿Qué pasaría si dejáramos el motor y el combustible aquí, en casa, y solo enviáramos la nave? Esta idea nos lleva a uno de los conceptos más hermosos y a la vez más melancólicos de la exploración espacial: las velas de luz. Desde hace siglos, los marineros de las costas españolas han utilizado grandes lienzos de tela para atrapar el viento y empujar sus pesados galeones a través de los océanos. En el espacio, como bien sabemos, no hay aire. No hay viento como el que sopla en nuestras playas, pero sí hay luz. Y la luz, sorprendentemente, tiene fuerza. Cuando un rayo de luz choca contra un espejo brillante, ejerce un empuje diminuto, casi imperceptible, pero muy real. La idea es construir una nave que no sea un cilindro de metal pesado, sino una vela gigantesca, del tamaño de varias ciudades juntas, pero fabricada con un material mucho más delgado que un cabello humano. Un tejido reflectante que no pesa casi nada. Si desplegamos esta inmensa vela en el espacio, la luz de nuestro propio sol comenzaría a empujarla lentamente hacia la oscuridad, pero el sol se va debilitando a medida que nos alejamos de él. Su luz no sería suficiente para llevarnos a Alpha Centauri en un tiempo razonable. Por eso, en los últimos años, ha cobrado fuerza un proyecto teórico muy serio, respaldado por grandes mentes científicas, conocido como el proyecto Starshot. Este proyecto propone una solución drástica. En lugar de usar la suave luz del Sol, proponen construir en la Tierra, o en la órbita de nuestro planeta, un cañón de láseres de una potencia inconcebible. Hablamos de instalaciones que consumirían miles de millones de vatios, la energía equivalente a docenas de centrales nucleares funcionando al máximo rendimiento de manera simultánea. Y la nave. La nave ya no sería un gran crucero espacial lleno de tripulantes, pasillos y laboratorios. Sería algo minúsculo, un chip de silicio del tamaño de un sello de correos, pesando apenas un par de gramos. En ese diminuto cuadrado de tecnología, intentarían embutir una cámara, un sistema de comunicación rudimentario y una pequeña batería. A este chip microscópico se le ataría una vela de luz de unos pocos metros de ancho. El plan es el siguiente: lanzamos miles de estos chips al espacio vacío. Luego, desde la Tierra, encendemos el rayo láser gigante y apuntamos directamente a la vela. El láser golpearía la vela con una fuerza tremenda durante apenas unos minutos. Al ser un objeto tan sumamente ligero, la vela y su diminuto chip saldrían disparados como una bala de luz, alcanzando nada menos que el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad maravillosa, estas pequeñas ondas cruzarían el inmenso abismo cósmico y llegarían al sistema de Alpha Centauri en tan solo 20 años. 20 años es un tiempo que nosotros podemos comprender. Es el tiempo que tarda un niño en hacerse un hombre. Podríamos lanzar la sonda hoy y sentarnos a esperar los resultados de la misión durante nuestra propia jubilación. Es una idea tentadora, elegante y, según los físicos teóricos, realizable con el desarrollo tecnológico adecuado. Pero toda gran empresa conlleva un sacrificio, y el precio de este viaje es su fugacidad. Piensen en lo que significa viajar al 20% de la velocidad de la luz. Es una velocidad brutal, y estas pequeñas ondas, al no llevar combustible ni motores propios, no tienen absolutamente ninguna forma de frenar. No pueden usar la fricción del aire porque en el espacio no lo hay. No pueden encender cohetes en reversa porque no los tienen. Están condenadas a mantener esa velocidad demencial hasta el final de los tiempos. Después de viajar en la más absoluta soledad durante 20 largos años, la sonda llegaría a su destino. Finalmente, el planeta Próxima B aparecería en su diminuta cámara fotográfica.
Sería el momento cumbre de la historia de la humanidad, nuestro primer vistazo de cerca a otro mundo, alrededor de otra estrella. Pero ese encuentro duraría apenas unas horas. La sonda pasaría como un relámpago invisible, cruzando el sistema estelar a millones de kilómetros por hora. No habría tiempo para entrar en órbita. No habría tiempo para descender suavemente a través de las nubes del planeta, ni para buscar signos detallados de vida. En un suspiro, la sonda tomaría unas cuantas fotografías borrosas, mediría un par de datos atmosféricos y saldría disparada hacia el otro lado del sistema, perdiéndose en el vacío eterno para no volver jamás. Ese es el drama de la vela de luz. Todo el esfuerzo de una civilización, el inmenso gasto de energía, la espera paciente durante 2 décadas. Todo para un encuentro efímero. Es como si usted, después de caminar durante 20 años por un desierto implacable para llegar a un hermoso palacio, solo se le permitiera mirar por la ventana durante un segundo mientras pasa montado a caballo a todo galope. Es una metáfora melancólica de nuestra búsqueda del conocimiento. Podemos enviar nuestros ojos robóticos para que echen un vistazo rápido a la orilla del vecino. Pero con esta tecnología, nunca podremos detenernos allí, caminar sobre esa tierra o reclamar ese nuevo mundo. Nos quedaríamos con unas pocas imágenes en las pantallas de nuestros ordenadores, maravillados y a la vez frustrados, sabiendo que el paraíso o el infierno estelar sigue estando igual de inalcanzable para nuestros cuerpos frágiles. Hemos analizado las naves, los motores y las leyes de la física, pero los componentes de metal y fuego son solo una parte de la ecuación. El verdadero motor de la exploración humana es el espíritu, el corazón y las decisiones morales que debemos tomar. Y aquí, en la planificación de un viaje interestelar, nos encontramos con un dilema filosófico y emocional tan profundo que resulta verdaderamente angustioso. En el mundo académico, a esto se le conoce como la paradoja del cálculo de la espera. Para entender este drama, les pido que cierren los ojos y se imaginen un escenario muy posible. Supongamos que, dentro de 50 años, haciendo un esfuerzo monumental, logramos construir una gran nave espacial. No usa antimateria ni láseres extravagantes, sino un motor de fusión temprano y rudimentario. Según los ingenieros, esta nave es capaz de viajar al 1% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el viaje a Alpha Centauri tomará 400 largos años, 4 siglos. Se buscan voluntarios para la misión. Un grupo de hombres y mujeres excepcionales decide sacrificarlo todo. Se despiden de sus padres, de sus hermanos, de los cielos azules de España, de las montañas y los mares. Saben perfectamente que morirán en el vacío. Saben que sus hijos nacerán en una caja de acero flotante y que los hijos de sus hijos heredarán esa misma prisión. Ellos son la primera generación, los mártires del progreso, entregando sus vidas para que, 4 siglos después, sus tataranietos puedan pisar Próxima B. La nave despega en medio del llanto y el aplauso de todo un planeta. Se adentran en la noche perpetua. Las décadas pasan. En la nave, la gente envejece y muere. Nuevas generaciones nacen, educadas en el reverencial respeto por la misión que iniciaron sus bisabuelos. Viven una vida de austeridad, reciclaje absoluto y deber estricto, manteniendo los motores en funcionamiento. Pero, ¿qué ocurre mientras tanto en la Tierra? La Tierra no se detiene. Nuestros científicos siguen trabajando. Nuestros nietos y bisnietos siguen investigando, y 50 años después de que aquella primera nave de fusión rudimentaria partiera, se produce un milagro tecnológico en los laboratorios terrestres. Alguien inventa un motor revolucionario, quizás el verdadero motor de antimateria, mucho más estable y seguro. Con esta nueva tecnología maravillosa, construyen una segunda nave, una nave elegante, rápida y moderna. Esta segunda nave es capaz de viajar a un asombroso 20% de la velocidad de la luz, es decir, 20 veces más rápido que la primera. Se lanza esta segunda nave al espacio con una nueva tripulación humana,
Y entonces, la fría y cruel matemática del cosmos revela su lado más oscuro. La segunda nave, al viajar muchísimo más rápido, comienza a acortar distancias. Viaja en semanas lo que a la primera nave le tomó años. En poco tiempo, la segunda expedición alcanza a la primera en medio de la negrura interestelar. Imaginen por un instante que ustedes forman parte de la tripulación de esa primera nave lenta. Ustedes, que nacieron a bordo, que nunca han sentido la lluvia, que han dedicado cada aliento de su existencia, cada sacrificio personal, a mantener viva una misión que consideran el mayor propósito de la humanidad. Y un día, las alarmas de proximidad suenan, corren a las pequeñas ventanas de grueso cristal, y allí afuera ven pasar a la segunda nave. Pasa junto a ustedes como una bala plateada, adelantando a una carreta de bueyes. Pasa tan rápido que apenas pueden verla antes de que se convierta en un punto de luz que se aleja rápidamente hacia el frente. En ese preciso momento, ¿qué sentirían? La desolación psicológica sería incalculable. Toda la historia de su nave, las muertes, los entierros en el espacio, la estricta disciplina, la renuncia a una vida en la Tierra, todo ese inmenso sacrificio ha sido borrado de un plumazo. Se ha vuelto completamente obsoleto e innecesario. Ustedes ya no son los pioneros heroicos que plantarán la primera semilla en Alpha Centauri. Se han convertido en una reliquia arqueológica flotante, un error de cálculo. Mientras su vieja nave sigue arrastrándose a través de los siglos, la segunda nave llegará a Alpha Centauri en apenas 20 años. La nueva tripulación descenderá a Próxima B, construirá colonias, establecerá ciudades, criará familias. Empezarán una nueva historia humana en otro sistema estelar. Y 300 años después de eso, cuando finalmente la primera nave, vieja, oxidada y cansada, llegue por fin a la órbita del planeta, no encontrarán un mundo virgen esperando a ser descubierto. Encontrarán un planeta habitado. Encontrarán a las autoridades aduaneras de Próxima B, personas que ya están totalmente adaptadas al nuevo mundo, que subirán a la nave lenta para darles la bienvenida, mirando con lástima a los descendientes de aquellos primeros pioneros, como si miraran a un grupo de personas perdidas en el tiempo. Este es el cálculo de la espera. Es el dilema de saber cuándo es el momento correcto para partir. Si esperamos a tener mejor tecnología, quizá nunca vayamos, porque siempre habrá un invento mejor mañana. Pero si partimos demasiado pronto con tecnología primitiva, condenamos a los viajeros a la obsolescencia en vida, a que su gran sacrificio sea adelantado por la marcha inexorable del tiempo y el progreso de los que se quedaron atrás en la comodidad del hogar. Para una cultura como la nuestra, donde el legado familiar, el respeto a nuestros mayores y el honor del esfuerzo son tan sagrados, esta idea de un sacrificio inútil es verdaderamente trágica. Es una cicatriz en el alma colectiva que nos advierte: el viaje a las estrellas no solo requiere dominar la energía del universo, sino también dominar la terrible ironía del tiempo humano. Supongamos que la humanidad logra un triunfo sin precedentes. Imaginemos que nuestros ingenieros más brillantes construyen ese motor soñado que nos permite viajar al 10% de la velocidad de la luz. Es una proeza técnica que desafía nuestra imaginación, pero, incluso viajando a esa velocidad vertiginosa, el abismo cósmico nos exige un peaje inexorable. El viaje hasta nuestro vecino estelar, Alpha Centauri, tomaría exactamente 42 años. Detengámonos a reflexionar sobre esta cifra con la serenidad que nos otorgan los años. 42 años no es un simple número en un calendario, es una vida entera. Si un hombre o una mujer joven y llena de vitalidad, digamos de unos 30 años, se despide de su familia y sube a esa nave, cuando finalmente llegue a la órbita de su destino, será un anciano de 72 años. Toda su madurez, toda su etapa adulta se habrá consumido en el tránsito. ¿Y cómo sería ese tránsito? Las películas a menudo nos muestran naves espaciales como inmensos palacios flotantes, con grandes ventanales, pasillos luminosos y salones de recreo. La realidad de la física impone una arquitectura mucho más cruel.
Cada gramo de peso que se envía al espacio requiere cantidades monstruosas de energía. Por lo tanto, la nave no será un crucero de lujo, será una estructura puramente utilitaria, un cilindro de hierro, titanio y compuestos avanzados, donde cada centímetro cuadrado está fríamente calculado. Vivir allí dentro sería aceptar un encierro voluntario y absoluto en una prisión de metal flotante. Imaginen despertar cada mañana durante más de 4 décadas en el mismo habitáculo diminuto. No hay luz natural. El sol que baña nuestras mañanas en España, ese sol que calienta la piedra de nuestras plazas y nos llena de energía, no existe allí. La iluminación proviene de lámparas artificiales, diseñadas para imitar los ciclos del día y la noche, pero que jamás podrán replicar la calidez dorada de un atardecer. En esta nave se pierde uno de los regalos más grandes que la naturaleza nos ha dado: la brisa. Ustedes saben lo que se siente al abrir la ventana en una mañana de primavera. Ese olor a tierra húmeda después de una tormenta, el aroma del romero y el tomillo en los montes, el aire salado que trae el viento del mar Mediterráneo. Todo eso desaparecerá para siempre. En la nave, el aire que se respira es el mismo aire, reciclado mecánicamente, purificado por filtros y máquinas una y otra vez, millones de veces a lo largo de los años. Es un aire estéril, un aire que no tiene memoria, que no tiene olor a vida. El único sonido constante será el zumbido perpetuo, monótono y sordo de los sistemas de soporte vital. Un recordatorio mecánico de que la muerte está al otro lado de esa fina pared de metal. La comida es otro pilar de nuestra cultura y de nuestro consuelo. En nuestra tierra, sentarse a la mesa es un acto de amor y comunión. Disfrutamos de un tomate recién cortado, del sabor intenso del aceite de oliva virgen, del pan crujiente horneado esa misma mañana. Para los viajeros de nuestra nave, esos placeres serán solo recuerdos dolorosos. Alimentar a una tripulación durante 42 años, sin posibilidad alguna de reabastecimiento, significa que todo debe ser cultivado en laboratorios hidropónicos a bordo o consumido a partir de pastas y raciones deshidratadas. El ciclo del agua es un circuito cerrado y estricto. Cada gota de sudor, cada lágrima y cada residuo líquido se filtra y se vuelve a beber. Es una supervivencia extrema, envuelta en la más alta tecnología, pero despojada de toda la poesía y el sabor de la tierra que los vio nacer. Y a pesar de todo esto, la tripulación subirá a la nave. Lo harán voluntariamente. Aceptarán esta inmensa jaula porque en sus corazones albergan un propósito que trasciende su propia comodidad. Es un sacrificio por el conocimiento, una ofrenda para que el nombre de la humanidad perdure más allá de nuestro frágil planeta azul. Sin embargo, el noble propósito no mitiga el frío del metal, ni devuelve el azul al cielo. Día tras día, semana tras semana, década tras década, los muros se irán cerrando sobre ellos, probando los límites absolutos de la resistencia del espíritu humano frente al encierro más largo y solitario jamás concebido. A nuestra edad, hemos acumulado suficiente sabiduría para comprender que el mayor sufrimiento no siempre proviene de las heridas físicas, sino de las sombras que habitan en la mente. Cuando el ser humano es arrancado de su entorno natural, de su comunidad y de su mundo, el alma comienza a experimentar una transformación silenciosa y a menudo aterradora. Los psicólogos que han estudiado a los científicos aislados en las bases antárticas durante los crudos inviernos, o a las tripulaciones de los submarinos nucleares que pasan meses bajo el agua, han identificado patrones de comportamiento muy claros. Ahora, imaginen esos meses convertidos en 42 años, sin ninguna posibilidad de salir a tomar aire fresco ni de abandonar la misión. En los primeros meses, o quizás en el primer par de años del viaje, la tripulación experimentará lo que podríamos llamar la fase de euforia o la luna de miel. Estarán llenos de orgullo. Saben que son la élite de la humanidad, los pioneros más grandes de la historia. Trabajarán juntos con entusiasmo, celebrarán los pequeños hitos del viaje y mantendrán la disciplina con fervor. Pero el ser humano no está diseñado para la monotonía perpetua en espacios reducidos. Tarde o temprano,
la novedad se desvanecerá, dejando paso a la implacable rutina. Es entonces cuando comienza la fase de conflicto. En un espacio donde usted no puede simplemente salir a dar un paseo para despejar la cabeza, donde usted ve exactamente a las mismas 50 o 100 personas todos los días de su vida, los pequeños roces se convierten en heridas profundas. La forma de masticar de un compañero, el tono de voz de una ingeniera, una broma repetida demasiadas veces. Detalles que en la Tierra ignoraríamos. En la nave se magnifican hasta volverse intolerables. Ustedes, que valoran la vida en comunidad, saben lo importante que es la plaza del pueblo. Ese espacio abierto donde uno va a charlar, a ver caras nuevas, a observar cómo la vida fluye de manera impredecible. La plaza del pueblo es nuestro oxígeno social. En la nave espacial no hay plaza, no hay extraños, no hay encuentros casuales ni sorpresas agradables. Todo es predecible, repetitivo y asfixiante. Las amistades más sólidas se pondrán a prueba, se formarán grupos, surgirán rivalidades, los amores se encenderán y se apagarán en un espacio del que es imposible huir. Si usted discute amargamente con alguien, no puede cambiar de barrio. Tendrá que sentarse a comer frente a esa persona al día siguiente, y al otro, y así durante décadas. Esta presión psicológica incesante despierta los fantasmas de la mente. Algunos tripulantes podrían caer en depresiones profundas, perdiendo la motivación para levantarse de sus literas. Otros podrían desarrollar ansiedades crónicas, aterrorizados por el vacío que los rodea, por el grosor de las paredes que los separan de una muerte instantánea en el espacio frío. Finalmente, para sobrevivir a este desgaste monumental, la mente humana suele entrar en una tercera fase, la adaptación fría o la aceptación resignada. Las pasiones se apagan, las personas construyen corazas emocionales enormes, se vuelven seres rutinarios, enfocados exclusivamente en la supervivencia y en el mantenimiento de las máquinas. Las emociones intensas se suprimen porque son demasiado peligrosas en un entorno tan frágil. Se convierten, en cierto modo, en fantasmas que deambulan por los pasillos de metal, esperando pacientemente a que los años pasen, mientras su juventud, sus esperanzas terrenales y su vitalidad se disuelven lentamente en el zumbido constante de los motores. La soledad no es solo estar lejos de la tierra, es estar aislado dentro de uno mismo, rodeado de personas que comparten su mismo sufrimiento en medio de la nada absoluta. Llegamos ahora a la encrucijada moral más delicada y desgarradora de este gran viaje. Es un tema que toca las fibras más íntimas de lo que significa ser humano y, sobre todo, de lo que significa ser familia. Ustedes, que son abuelos, que han visto nacer a sus nietos y han sentido esa alegría inmensa de ver cómo la sangre de sus ancestros continúa fluyendo hacia el futuro, comprenderán el abismo de tristeza que se abre aquí. En un viaje que dura 42 años, la biología humana no se detiene. El deseo de amar, de unirse a otra persona y de crear vida es una fuerza imparable. Es casi seguro que durante esas 4 décadas nacerán niños a bordo de la nave. Será la primera generación de seres humanos que abrirán los ojos lejos, muy lejos de la cálida luz de nuestro sol. A primera vista, el nacimiento de un niño es un motivo de alegría, un rayo de esperanza que ilumina la fría rutina de la tripulación. Pero si profundizamos en esta realidad, nos enfrentamos a un dilema ético colosal. Traer a un niño al mundo en una nave espacial es, en esencia, tomar la decisión más importante de su vida sin su consentimiento. Ese niño nace condenado a vivir toda su infancia, su adolescencia y su primera juventud confinado en un laberinto de pasillos metálicos, rodeado del vacío mortal y de la oscuridad insondable del espacio profundo. ¿Cómo se le explica a un niño qué es la Tierra? Imaginen a unos padres intentando enseñar a su hijo pequeño sobre el mundo de donde vinieron. Se sentarán frente a pantallas brillantes y le mostrarán videos antiguos. Le mostrarán imágenes de las playas de nuestro mar Mediterráneo con las olas rompiendo suavemente. Le mostrarán documentales sobre las montañas nevadas, los espesos bosques de robles
o un simple campo verde empapado por la lluvia de otoño. Le pondrán el sonido de los pájaros cantando al amanecer, el repique de las campanas de una iglesia o la música vibrante de una guitarra española en una noche de fiesta. El niño mirará esas imágenes con ojos curiosos, pero para él todo eso será un cuento de hadas, una fantasía. Jamás habrá sentido la gravedad tirando de su cuerpo mientras corre por una pradera. Jamás habrá sentido el viento acariciando su rostro, ni el olor salado del mar llenando sus pulmones. No sabrá lo que es acariciar la corteza áspera de un árbol antiguo, ni el sabor dulce de una fruta arrancada directamente de la rama. Para los niños nacidos en el espacio, la Tierra no es un hogar. Es un mito ancestral que se cuenta a través de archivos digitales. Aquí se produce la fractura más dolorosa de todas, la ruptura del legado y la herencia cultural. Como ancianos, pasamos nuestras vidas transmitiendo nuestras costumbres, nuestras recetas familiares, nuestro idioma y nuestras historias a las nuevas generaciones. Es nuestro legado para que el alma de nuestra comunidad no muera. Pero, ¿cómo puede un padre transmitir el amor por un mundo que el hijo nunca podrá tocar? Los jóvenes que crezcan en la nave desarrollarán su propia cultura. Su mundo entero se reduce a compuertas, válvulas de reciclaje, luces artificiales y rutinas de emergencia. Su idioma comenzará a cambiar, incorporando términos técnicos y olvidando las palabras que describen fenómenos naturales como el arco iris, el granizo o la marea. A sus ojos, los padres y los ancianos de la nave podrían parecerles nostálgicos y racionales, llorando por un mundo perdido que, para ellos, carece de sentido material. Y si algún día, tras 42 años, esa nave finalmente llega a su destino y encuentra que próxima vez una roca estéril y hostil, la culpa que sentirán los padres será inconmensurable. Habrán traído a sus hijos a una vida de confinamiento perpetuo, sacrificando el paraíso terrenal que les correspondía por derecho de nacimiento para entregarles a cambio una existencia incierta en los confines más sombríos de la galaxia. La familia, ese pilar sagrado de nuestra existencia, se habrá transformado en un frágil eslabón flotando en medio de las estrellas, sosteniendo sobre sus hombros el peso inmenso de una herencia irreparablemente rota. A medida que avanzamos en edad, todos nosotros llegamos a comprender algo que en nuestra juventud dábamos por sentado: el inmenso valor de la salud y la solidez de nuestros propios huesos. Sabemos lo que significa sentir el peso de los años en las rodillas, el dolor sordo en la espalda al levantarnos de la silla por la mañana, o el temor a una caída que pueda fracturar una cadera frágil. Ahora, les pido que imaginen llevar esa misma fragilidad humana, ese mismo cuerpo de carne y hueso, al entorno más hostil que el universo puede ofrecer. En el espacio profundo, los enemigos más letales no siempre vienen en forma de monstruos o explosiones. Los verdaderos asesinos son invisibles, silenciosos, y actúan sin piedad, minuto tras minuto, durante 42 años. El primer gran enemigo es la ausencia de peso. En la Tierra, la gravedad es una fuerza constante que tira de nosotros hacia abajo. Durante toda nuestra vida, desde que damos nuestros primeros pasos en la infancia, nuestros músculos trabajan contra esa fuerza. Nuestro corazón bombea la sangre con energía para que llegue a la cabeza desafiando la gravedad. Nuestros huesos se mantienen densos y fuertes porque tienen que soportar nuestro peso todos los días. Pero en el vacío del espacio, en esa nave que viaja hacia Alpha Centauri, la gravedad terrenal desaparece. Al principio, la sensación de flotar puede parecer divertida, casi mágica, pero en cuestión de semanas, el cuerpo humano, que es una máquina diseñada para la Tierra, comienza a desmoronarse. El corazón, al no tener que esforzarse para bombear la sangre hacia arriba, se vuelve perezoso y se atrofia. Los músculos de las piernas y la espalda, al no tener que sostener el peso del cuerpo, se encogen y se debilitan a un ritmo alarmante. Y lo más aterrador de todo, los huesos. Sin el estrés de la gravedad, el cuerpo humano deja de producir tejido óseo nuevo y comienza a expulsar el calcio a través de la orina. En un viaje corto,
Los astronautas hacen ejercicio durante horas cada día para mitigar esto. Pero en un viaje de 42 años, el ejercicio no es suficiente. Si dejáramos a la tripulación flotando durante 4 décadas, al llegar a su destino, sus huesos serían tan frágiles como el cristal cristalino. Un simple abrazo podría romperles las costillas. Serían incapaces de ponerse en pie si alguna vez volvieran a sentir el peso de la gravedad en un nuevo planeta. Para evitar esta tragedia física, los ingenieros deben encontrar una solución. Y la única solución que conocemos, basada en las leyes de la física clásica, es crear gravedad artificial mediante la rotación. Imaginen la nave no como un simple cohete, sino como un gigantesco cilindro o una rueda inmensa que gira sobre sí misma constantemente, como un inmenso carrusel de feria, pero flotando en el vacío. Al girar, la fuerza centrífuga empuja a los tripulantes hacia las paredes exteriores de la nave, creando una ilusión de peso. El suelo bajo sus pies sería, en realidad, la pared interior del cilindro giratorio. Pero esta solución trae sus propios tormentos. Vivir en un mundo que gira constantemente produce un efecto físico perturbador llamado el efecto Coriolis. Si usted camina en dirección contraria al giro de la nave, se sentirá más ligero. Si camina a favor del giro, se sentirá más pesado. Si deja caer una manzana, no caerá en línea recta, sino que describirá una curva extraña en el aire antes de tocar el suelo. Y lo que es peor, cualquier movimiento brusco de la cabeza puede alterar el fluido del oído interno, provocando mareos crónicos, náuseas severas y una desorientación profunda que podría durar semanas o meses hasta que el cerebro se acostumbre. Es un entorno antinatural, donde cada paso es un recordatorio constante de que no están en la Tierra. Pero si la gravedad cero debilita los huesos, el segundo enemigo silencioso ataca algo mucho más profundo, nuestra propia esencia biológica. Hablo de la radiación cósmica. Aquí en la Tierra, cuando salimos a pasear bajo el sol de España, estamos protegidos. Nuestro planeta posee un inmenso campo magnético y una atmósfera gruesa que actúan como un escudo impenetrable. Detienen las tormentas solares y los rayos cósmicos mortales que cruzan el universo. Sin embargo, en el espacio profundo interestelar, ese escudo no existe. La nave estará completamente desnuda frente a la furia del cosmos. El universo está lleno de rayos cósmicos galácticos. Son partículas subatómicas que viajan a velocidades cercanas a las de la luz, escupidas por la explosión de estrellas moribundas o por agujeros negros en galaxias lejanas. Son balas invisibles de energía pura. Cuando estas partículas atraviesan el metal de la nave y penetran en el cuerpo humano, no se sienten, no causan dolor inmediato, no se ven, pero actúan como diminutos proyectiles que atraviesan nuestras células, rasgando y destrozando las cadenas de nuestro ácido desoxirribonucleico, nuestro código genético, día tras día, mes tras mes. Durante 42 años, los tripulantes recibirían un bombardeo constante. Sus células intentarían reparar el daño, pero la lluvia de radiación sería incesante. Tarde o temprano, los errores de reparación se acumularían, las mutaciones aparecerían. El riesgo de desarrollar múltiples tipos de cáncer se dispararía a niveles espeluznantes. Además de tumores, la radiación cósmica provoca cataratas en los ojos, daña el tejido del corazón y puede causar un deterioro cognitivo severo, una especie de demencia acelerada por la destrucción de las neuronas. Los ingenieros podrían intentar cubrir la nave con gruesas capas de plomo o agua para frenar la radiación. Pero recordemos la tiranía del cohete. El blindaje pesa, y un blindaje lo suficientemente grueso como para detener todas las partículas de alta energía haría que la nave fuera tan pesada que ningún motor conocido podría acelerarla al 10% de la velocidad de la luz. Es una trampa mortal de la física. Viajar a las estrellas significa, inevitablemente, aceptar el daño por radiación. Significa que aquellos valientes exploradores, si logran sobrevivir a la monotonía y la locura, llegarán a su destino con cuerpos enfermos,
marcados por tumores incipientes y sistemas inmunológicos destrozados. No aterrizarán como dioses conquistadores en la cima de su vitalidad, sino como supervivientes exhaustos y heridos, pagando con su propia sangre y su propia salud el inmenso atrevimiento de haber cruzado el mar oscuro del universo. Hablemos ahora de algo que nos toca profundamente el corazón: la comunicación con nuestros seres queridos. En el mundo de hoy, estamos acostumbrados a la inmediatez. Si tenemos un nieto estudiando en Londres o un hijo trabajando en América, basta con sacar un pequeño teléfono del bolsillo, pulsar un botón, y en cuestión de segundos podemos escuchar su voz, ver su sonrisa a través de una pantalla y compartir nuestro día a día. La tecnología ha acortado el mundo hasta hacerlo caber en la palma de la mano, pero el cosmos tiene un límite de velocidad absoluto e inquebrantable: la velocidad de la luz. Nada puede viajar más rápido que esos 300.000 kilómetros por segundo de los que hablamos al principio. Ni las naves espaciales, ni tampoco las señales de radio, las ondas de televisión o los pulsos láser con los que enviamos nuestros mensajes. Esta ley de la naturaleza impone sobre los viajeros interestelares el castigo más cruel de todos: el silencio prolongado y la desconexión total y absoluta de la línea temporal de la humanidad. Imaginemos a la tripulación cuando llevan apenas un año de viaje. La nave ya se encuentra a una inmensa distancia de la Tierra. Si un miembro de la tripulación decide enviar un mensaje de voz a su anciana madre, que vive en un barrio tranquilo de Madrid, esa señal de radio, viajando a la velocidad de la luz, tardará todo un año completo en cruzar el abismo y llegar a las antenas de la Tierra. Su madre, un año más mayor, escuchará la voz de su hijo diciendo: «Hola, madre. Hoy tuvimos un problema con los filtros de aire, pero ya está solucionado. Te echo mucho de menos. Espero que el dolor de tu rodilla haya mejorado. Te quiero». Ella, con lágrimas en los ojos, responderá inmediatamente: «Hijo mío, qué alegría escucharte. Mi rodilla está mejor. Cuídate mucho. Aquí todo sigue igual. Aunque el invierno ha sido duro, te mando mi bendición». Su respuesta, viajando de vuelta a la velocidad de la luz, tardará otro año entero en alcanzar la nave. Para el hijo, habrán pasado 2 largos años de absoluto silencio y espera angustiosa solo para recibir una simple contestación. Durante esos 2 años, él no sabe si su madre ha enfermado, si sigue viva o si el mundo que dejó atrás sigue existiendo. Y cuando finalmente escuche la voz de su madre, estará escuchando la voz de una mujer que grabó ese mensaje 12 meses atrás. Es una comunicación fantasmal, una conversación con ecos del pasado. A medida que la nave se adentra más y más en la oscuridad, acercándose a Alpha Centauri, la pesadilla del tiempo se agrava monstruosamente. A mitad de camino, enviar un mensaje cuesta más de 2 años. Recibir la respuesta cuesta otros 2 años. Y cuando finalmente la nave llega a la órbita de Próxima Centauri, a 4,24 años luz de distancia, la brecha de comunicación se convierte en un abismo insalvable. Imagine que usted es el comandante de esa nave. Acaba de llegar. Envía el mensaje más importante de la historia humana. Hemos llegado. El planeta está a la vista. Comenzamos los preparativos para el descenso. Esa frase cruzará el vacío durante más de 4 años. En la Tierra, la gente que siguió el lanzamiento original ya habrá envejecido. Los gobiernos habrán cambiado. Quizás las prioridades de nuestro planeta sean otras. Cuando la Tierra envíe las instrucciones de respuesta, tardarán otros 4 años en volver. Es un ciclo de más de 8 años para un simple intercambio de palabras. Esto significa que una verdadera conversación es físicamente imposible. No hay diálogo, solo hay monólogos lanzados al vacío, como botellas con mensajes arrojadas a un océano infinito, esperando que alguien las encuentre en una playa distante años más tarde. Para la tripulación, esto tiene un efecto psicológico demoledor. Todo lo que reciben de la Tierra, ya sean noticias sobre quién ganó las elecciones en España, qué equipo de fútbol levantó la copa, qué nueva crisis económica ha surgido o qué familiar ha fallecido, todo eso
Es historia antigua cuando llega a sus oídos. Es arqueología digital. Ellos están recibiendo las noticias de un mundo que ya no existe tal como lo describen. Se produce entonces un doloroso desgarro cultural. La tripulación se queda congelada en el tiempo, anclada en la cultura, los valores y las costumbres del año en que despegaron. Mientras tanto, la Tierra sigue girando, evolucionando, cambiando sus modas, su música y sus formas de pensar. Después de 42 años de viaje, la España y el mundo que los viajeros recuerdan ya no existirán. Si alguien les cuenta un chiste nuevo o les habla de una nueva preocupación social en la Tierra, es muy probable que los viajeros ni siquiera lo entiendan. Se habrán convertido en huérfanos culturales. Este silencio inmenso pesa sobre el alma más que el plomo. En los momentos de mayor peligro, si una máquina vital explota o si un virus desconocido ataca a la tripulación, no pueden pedir consejo a los expertos de la Tierra. Saben que cualquier grito de auxilio tardará años en ser escuchado y que cualquier solución que la Tierra proponga llegará años después de que todos en la nave hayan muerto. Están completa, profunda y aterradoramente solos, aislados no solo por la inmensidad del espacio, sino separados del resto de sus hermanos humanos por un muro invisible de tiempo que ninguna tecnología puede derribar. Hemos hablado de los efectos prolongados en el cuerpo y en la mente, pero el universo alberga peligros que no actúan en décadas, sino en fracciones de milisegundo. Nos adentramos ahora en el terror más repentino y definitivo del viaje interestelar, un peligro tan extremo que requiere que cambiemos nuestra forma tradicional de entender el movimiento y la destrucción. Hablemos de las colisiones a velocidades relativistas. En nuestro día a día, si caminamos por una calle empedrada en un pueblo antiguo y una pequeña ráfaga de viento nos lanza un grano de arena al rostro, apenas sentiremos una leve molestia. Si vamos conduciendo por una carretera hacia las costas de Barcelona y una piedrecita salta contra el cristal del coche, nos asustaremos por el sonido y quizás el cristal se agriete ligeramente. Estos son impactos que nuestra intuición comprende perfectamente. El tamaño del objeto y su velocidad dictan el daño, pero en el espacio profundo, cuando una nave viaja al 10% de la velocidad de la luz, las reglas del juego cambian de una manera que hiela la sangre. El 10% de la velocidad de la luz equivale aproximadamente a 30.000 kilómetros por segundo. 30.000 kilómetros en lo que dura un latido de su corazón. El espacio que separa nuestro Sol de Alfa Centauri no es un vacío perfecto y limpio. Aunque la inmensa mayoría es nada absoluta, está esparcido con nubes de polvo interestelar, moléculas de gas errantes, partículas de hielo microscópicas y ocasionalmente guijarros o pequeños fragmentos de roca que quedaron a la deriva desde el principio de la creación. Aquí es donde la física se convierte en nuestro verdugo. Existe una ley natural que nos dice que la energía cinética, es decir, la fuerza destructiva de un objeto en movimiento, aumenta de forma exponencial según su velocidad. No aumenta un poco, se multiplica astronómicamente. A 30.000 kilómetros por segundo, un simple grano de polvo cósmico, algo tan pequeño que apenas podríamos verlo a simple vista sobre la palma de nuestra mano, ya no es inofensivo. Al impactar contra el fuselaje delantero de nuestra nave a esa velocidad demencial, ese diminuto y ridículo grano de polvo libera una energía cinética equivalente a la explosión de varios kilos de dinamita militar. Un solo grano de polvo tiene la capacidad de arrancar planchas de metal, destrozar sensores vitales y causar temblores violentos en toda la estructura de la nave. Pero, ¿qué pasaría si el objeto no es un grano de polvo? ¿Qué sucedería si, en medio de la oscuridad insondable, la nave se cruza con un pequeño guijarro, una roca del tamaño de un guisante o de un garbanzo, flotando silenciosamente en el vacío desde hace milenios? Si nuestra nave choca contra un guisante de roca a esa velocidad relativista, el impacto no sería como un choque de trenes, sería infinitamente peor. La energía liberada en esa fracción de segundo
sería equivalente a la detonación de una pequeña bomba atómica. El guijarro penetraría el casco exterior de titanio de la nave como si fuera mantequilla derretida. No se limitaría a hacer un agujero. La violencia del impacto generaría una onda de choque térmica y de presión tan brutal que vaporizaría instantáneamente toneladas de metal, creando un cráter ardiente y enviando una tormenta de metralla fundida hacia las zonas habitables de la tripulación. Y el problema más angustioso de todos es que, a esta velocidad, el peligro es completamente invisible hasta que es demasiado tarde. Usted no puede encender un radar para buscar pequeñas rocas a millones de kilómetros por delante de la nave, porque la nave viaja tan absurdamente rápido que alcanzaría la roca casi al mismo tiempo que la señal del radar rebota y vuelve. Si una roca del tamaño de un puño aparece en el trayecto, los tripulantes no tendrían tiempo de gritar, ni siquiera de parpadear. El fin llegaría de la nada, en un silencio absoluto, reduciendo la obra maestra de la ingeniería humana a una nube de gas incandescente esparcida por el cosmos en menos tiempo del que tarda en caer una lágrima. Para mitigar este terror absoluto, los ingenieros proponen diseños extravagantes. Hablan de instalar inmensos escudos frontales, bloques de hielo o de materiales ultrarresistentes de decenas de metros de grosor, empujados por la nave en la parte delantera para que actúen como un muro de sacrificio. Si un guijarro impacta, destruye parte del escudo de hielo, pero la tripulación sobrevive detrás. Otros proponen usar campos magnéticos inmensos, creando burbujas invisibles por delante de la nave para desviar el polvo, de la misma manera en que el parachoques de un camión aparta las hojas secas en el camino. Pero recordemos nuevamente la maldición del peso y la energía. Generar campos magnéticos lo suficientemente potentes para desviar balas relativistas requeriría reactores nucleares gigantescos, los cuales pesan miles de toneladas, ralentizando la nave y exigiendo aún más combustible. Este es el verdadero nivel de riesgo que asumen los exploradores. Es aceptar dormir cada noche, durante 42 años, sabiendo que en cualquier momento, sin previo aviso, sin alarmas, sin tiempo para una última oración o un último recuerdo de sus seres queridos en la Tierra, la existencia entera de la expedición podría ser borrada por una simple y estúpida piedrecita que llevaba 1000 millones de años esperando en el frío vacío del espacio. Es una prueba de nervios de acero, una ruleta rusa jugada a escala cósmica, que nos recuerda de la forma más brutal la extrema fragilidad de nuestra existencia, fuera de la suave cuna protectora que es nuestro mundo. Llegamos, por fin, al momento culminante de nuestra larga travesía. Imaginen que han transcurrido esos 42 años de los que hablábamos. Para aquellos valientes que embarcaron en la flor de la vida, el vigor de la juventud ha quedado atrás. Sus cabellos se han vuelto blancos. Sus manos muestran las marcas del tiempo y del trabajo incansable en las entrañas de metal de la nave. Han vivido más de 4 décadas en una caja de acero, sin sentir jamás el sol en la cara, sin pisar la tierra blanda, sin escuchar el murmullo de un río. Han sacrificado su vida entera por un solo momento. Y ese momento, de repente, se materializa ante sus ojos cansados. En los inmensos ventanales de la sala de mando, la constelación del Centauro ya no es un dibujo lejano en el tapiz de la noche. Alpha Centauri ha dejado de ser un simple punto de luz brillante para convertirse en un disco visible, una estrella real, imponente y colosal que domina todo el campo de visión. El destino está ahí. Hemos llegado, pero la llegada no es como atracar un barco en el puerto tranquilo de Cádiz o de Valencia, donde uno simplemente apaga los motores y deja que la nave se deslice suavemente hasta el muelle. En el espacio, la física es mucho más despiadada. La nave ha estado viajando a un 10% de la velocidad de la luz. Es una velocidad tan descomunal que, si no hacemos nada, pasaríamos de largo por el sistema estelar en cuestión de horas y nos perderíamos en el vacío infinito para siempre. Para detener una mole de miles de toneladas que viaja a esa velocidad, necesitamos usar los motores en sentido inverso. Es lo que los ingenieros llaman la fase de desaceleración.
Y esto no se hace en un día, requiere años. Durante los últimos años del viaje, la nave ha tenido que darse la vuelta y disparar sus inmensas antorchas de fusión hacia adelante, luchando contra su propia inercia. Es un proceso violento, ruidoso y agotador. La tripulación ha tenido que soportar vibraciones constantes, viendo cómo los medidores de combustible, el recurso más preciado de todo el universo, descienden irremediablemente hacia el cero. Cada gota de energía se gasta en frenar, en intentar aferrarse a la gravedad de este nuevo sistema estelar. Y cuando finalmente los motores se apagan y el silencio absoluto regresa a los pasillos de la nave, la tripulación se agolpa frente a los monitores. Los telescopios de a bordo, que han estado ciegos por el resplandor de los motores, se abren y enfocan su mirada hacia el objetivo final. Próxima Centauri B, el planeta prometido, el mundo por el que abandonaron nuestra hermosa España, nuestra amada Tierra. Hace casi medio siglo, los corazones laten con una fuerza que muchos creían haber olvidado. Los más jóvenes, aquellos que nacieron en la nave y que solo conocen la Tierra por las historias y los documentales, miran con los ojos muy abiertos. Para ellos, este es el primer planeta real que van a ver en toda su existencia. Los ancianos, los veteranos que lideraron la misión contienen la respiración. Llevan 42 años soñando con valles verdes, con océanos limpios, con un nuevo comienzo, pero la ciencia es fría, objetiva y no entiende de sentimientos. A medida que los primeros datos de los sensores comienzan a llegar a las pantallas de la nave, el silencio en la sala de mando se vuelve más denso. Las sonrisas nerviosas se desvanecen. La realidad, cruda e implacable, comienza a dibujarse frente a ellos. Según los modelos teóricos y las observaciones astronómicas más rigurosas que poseemos hoy en día, Próxima Centauri B es un mundo que orbita muy cerca de su estrella. Su estrella, Próxima Centauri, no es un sol amarillo, cálido y benevolente como el nuestro. Es una enana roja. Es mucho más pequeña, mucho más fría y emite una luz de un tono carmesí profundo y melancólico. Para que un planeta pueda tener agua líquida alrededor de una enana roja, debe estar increíblemente cerca de ella, mucho más cerca de lo que Mercurio está de nuestro propio Sol. Y esta cercanía extrema produce un fenómeno físico devastador conocido como acoplamiento de marea. Para entender esto de forma sencilla, piensen en nuestra propia Luna. Ustedes habrán notado que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Nunca vemos su lado oculto desde la Tierra. Esto se debe a que la gravedad de nuestro planeta ha frenado la rotación de la Luna a lo largo de eones, hasta dejarla fija, mirándonos siempre de frente. En Próxima Centauri B, los científicos creen que ha ocurrido exactamente lo mismo, pero a una escala planetaria mucho más dramática. El planeta no gira sobre sí mismo libremente como lo hace nuestra Tierra para darnos el día y la noche. Está anclado gravitacionalmente a su estrella. Esto significa que una mitad exacta del planeta mira eternamente hacia el fuego rojo de la estrella. Allí es siempre de día. Un día perpetuo, implacable, sin amaneceres ni atardeceres. Y debido a la cercanía de la estrella, ese lado diurno es, muy probablemente, un infierno absoluto. Un desierto de roca abrasada donde las temperaturas podrían superar el punto de ebullición del agua. Un lugar donde los océanos, si alguna vez existieron, se evaporaron hace miles de millones de años, dejando atrás llanuras de sal y piedra resquebrajada bajo un cielo rojo y opresivo. La otra mitad del planeta, sin embargo, vive en una noche eterna. Un lado que siempre da la espalda a la estrella, mirando fijamente hacia el vacío helado y negro del universo. En ese lado oscuro, las temperaturas se desploman hasta cientos de grados bajo cero. Es un congelador cósmico, una tumba de hielo macizo donde la atmósfera, si existe, podría haber caído en forma de nieve congelada, cubriendo continentes enteros bajo mantos de hielo letal y oscuridad perpetua. Imaginen el impacto psicológico para la tripulación. Han viajado durante 42 años soñando con primaveras y otoños, con mañanas frescas y noches estrelladas.
y se encuentran con un mundo partido en dos extremos brutales. La mitad es un horno crematorio, la otra mitad un ataúd de hielo. Los científicos a bordo, aferrándose a la esperanza, podrían buscar la llamada zona del terminador. Es la delgada franja, el anillo que separa el lado diurno del lado nocturno, la línea del crepúsculo perpetuo. En teoría, en esta estrecha frontera de sombra y luz, las temperaturas podrían ser moderadas. Podría haber un clima que soporte el agua líquida, pero incluso si esa franja templada existe, no sería un lugar pacífico. La diferencia extrema de temperatura entre el lado ardiente y el lado helado crearía corrientes de viento de una ferocidad inimaginable. Hablamos de huracanes eternos, tormentas perpetuas que barren el planeta a velocidades que destruirían cualquier estructura humana en la Tierra. Vivir en esa franja sería como intentar construir una casa en medio del huracán más violento jamás registrado y tener que soportarlo no por un día, sino por el resto de la eternidad. Pero la pesadilla geométrica del planeta no es la única verdad amarga que la tripulación debe tragar. El verdadero terror, el enemigo final de este nuevo mundo, proviene directamente de su estrella. Las estrellas enanas rojas, a pesar de ser pequeñas y frías, son bestias inestables y coléricas. Nuestro Sol es una estrella muy madura y muy tranquila. Nos da una luz constante y apacible, pero Próxima Centauri es propensa a sufrir erupciones estelares masivas. Periódicamente, la superficie de la enana roja estalla con una furia incontrolable, lanzando lenguas de fuego gigantescas hacia el espacio. Estas llamaradas no son solo un espectáculo de luz. Vienen acompañadas de ráfagas mortales de radiación de rayos X y partículas de alta energía. Al estar el planeta tan terriblemente cerca de su estrella, recibe el impacto de estas llamaradas de frente. Los sensores de la nave, al analizar la atmósfera del planeta, podrían confirmar los peores temores de la comunidad científica de la Tierra. Las llamaradas estelares podrían haber barrido gran parte de la atmósfera original del planeta, arrancándola pedazo a pedazo a lo largo de los milenios. Y lo que es peor, la superficie del planeta estaría constantemente bañada por niveles de radiación letales. Si los tripulantes bajaran a caminar por ese mundo sin una protección extrema de plomo o bajo metros de roca sólida, morirían de envenenamiento por radiación en cuestión de minutos. El planeta entero, incluso si tiene temperaturas habitables en alguna franja escondida, es muy probablemente un inmenso horno de esterilización cósmica. La vida tal como la conocemos en la superficie, en prados abiertos o bajo el cielo, sería absolutamente imposible. Cualquier forma de vida nativa, si logró sobrevivir, tendría que estar escondida muy profundo bajo tierra o en el fondo de océanos oscuros cubiertos de hielo. Al observar estas pantallas, al leer estos datos implacables, la sala de mando se llenaría de una melancolía tan profunda que no existen palabras en el lenguaje humano para describirla. Los ancianos, que entregaron su juventud, que perdieron a sus amigos en el camino, que renunciaron a envejecer paseando por las calles de su pueblo en España, verían cómo su gran sueño se estrella contra la roca estéril de la realidad. Han cruzado 41 billones de kilómetros. Han resistido la soledad, el miedo, la pérdida ósea, la radiación cósmica del tránsito y el aislamiento generacional. Han hecho el mayor sacrificio de la historia de la humanidad, y el universo, en su infinita indiferencia, les entrega una roca radiactiva, bloqueada en un sufrimiento eterno entre el fuego y el hielo. Y es aquí, en este preciso momento, frente a este panorama desolador, donde la última y más pesada de las verdades cae sobre los hombros de la tripulación. No hay camino de vuelta. Esta es una realidad que todos conocían antes de partir. Estaba escrita en los contratos, explicada en los manuales de la misión y discutida en las noches de insomnio antes del lanzamiento. Pero conocer una teoría matemática no es lo mismo que sentirla en la propia carne cuando te encuentras a 4,24 años luz de casa. Para lograr detener la nave al llegar a Alpha Centauri, han consumido hasta la última gota de sus reservas de combustible de desaceleración.
Los inmensos tanques que una vez albergaron la energía equivalente a cientos de soles, ahora están completamente vacíos. Los motores han sufrido el desgaste de 4 décadas de uso extremo. Incluso si por algún milagro cósmico encontraran pozos de combustible ya refinado esperándolos en la órbita de Próxima, la nave no está en condiciones de emprender un viaje de retorno de otros 42 años. Sus piezas de titanio están fatigadas, sus filtros están al límite, su escudo protector frontal está destrozado por décadas de impactos de polvo interestelar. Y lo que es más desgarrador, incluso si pudieran volver, el tiempo humano no perdona. Los tripulantes originales, los que nacieron en la Tierra, tienen ahora más de 70 años. Un viaje de regreso tomaría otras 4 décadas. Nadie sobreviviría. Y regresar a los más jóvenes significaría llevarlos a un planeta, la Tierra, que no conocen 84 años en el futuro, desde el momento del lanzamiento, donde serían absolutos extraños en un mundo que probablemente ya los habría olvidado. La verdad es absoluta e irrevocable. Este es un billete de ida. El puente se quemó en el mismo instante en que encendieron los motores hace 42 años. Nuestros ancestros españoles entendían muy bien este concepto. Pensemos en aquellos exploradores que cruzaban mares tormentosos hacia lo desconocido. A veces, al llegar a una costa inhóspita y hostil, tomaban la drástica decisión de inutilizar sus propios barcos. Lo hacían para que la tripulación entendiera que no había retirada posible, que la única opción era enfrentar la realidad del nuevo terreno, luchar, adaptarse y sobrevivir, o perecer en el intento. La tripulación de nuestra nave se encuentra en esa misma costa, pero a una escala galáctica. Próxima B puede no ser el paraíso que las canciones imaginaban. Puede ser un infierno de radiación y huracanes perpetuos, pero es su infierno ahora. Es la única roca a la que pueden aferrarse en la inmensidad del vacío absoluto. Deberán tomar decisiones desgarradoras. Bajarán a la superficie e intentarán excavar ciudades subterráneas para protegerse de la estrella asesina. Intentarán vivir bajo kilómetros de roca en la oscuridad perpetua, dependiendo para siempre de reactores nucleares moribundos para cultivar su comida. O decidirán quedarse en órbita, usando el planeta muerto como un simple escudo contra las llamaradas solares, y vivir el resto de sus días en los pasillos oxidados de la nave que los trajo hasta aquí. Sea cual sea la decisión, el golpe emocional es un peso que aplastaría el alma de cualquier hombre o mujer ordinaria. Es aceptar el exilio definitivo. Es aceptar que la tumba de uno no estará bajo un ciprés en un cementerio sereno de España, escuchando el canto de las cigarras en verano, sino en la oscuridad helada o en el polvo radiactivo de un mundo extraño, bajo la luz mortecina de un sol rojo y hostil. Y sin embargo, en medio de esta desolación, la humanidad encuentra a menudo su mayor grandeza. Aceptarán la verdad, mirarán a ese mundo brutal, se secarán las lágrimas por la tierra perdida y comenzarán a trabajar, porque eso es lo que hace el ser humano frente a la adversidad más oscura. Sobrevive, construye, resiste. Han confirmado que no estamos solos en cuanto a la existencia de otros mundos, aunque estos mundos sean implacables. Han llevado la semilla de la humanidad, nuestra cultura, nuestra ciencia y nuestro dolor, a un rincón del cosmos donde antes solo existía el polvo y la radiación. Han pagado el precio supremo por el conocimiento, y aunque el paraíso no estaba al final del camino, su llegada, en sí misma, es el monumento más grande jamás levantado por el valor humano. Después de haber recorrido juntos este camino de sombras, después de entender los abismos de la distancia, los dolores de la soledad y la realidad implacable de esos mundos extraños, es muy probable que en sus mentes resuene una pregunta fundamental, una pregunta que cualquier persona sabia se haría en este momento. Y esa pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué invertir billones de euros en una misión que parece una locura? ¿Por qué pedir a hombres y mujeres que entreguen sus vidas, sus familias y su futuro por un pequeño punto de luz en el cielo del sur? Para nosotros, que hemos visto pasar tantas estaciones y hemos aprendido que la vida es un regalo frágil, la respuesta no se encuentra en las cifras frías de la ciencia. La respuesta
está en nuestra propia sangre, en el espíritu de los hijos de esta tierra española. Les pido que recuerden nuestra historia. Somos herederos de un pueblo que nunca supo lo que es el miedo ante los nuevos horizontes. Piensen en Juan Sebastián Elcano, piensen en Cristóbal Colón. Aquellos hombres, hace cientos de años, se pararon frente a la inmensidad del océano con naves de madera que parecían juguetes ante las olas. No tenían mapas precisos, no tenían satélites, solo tenían su valentía y la fe inquebrantable de que, detrás del horizonte, algo les estaba esperando. La exploración no es solo un viaje, es nuestro destino. Si nuestros antepasados no se hubieran lanzado a los mares tormentosos, España no sería la nación que es hoy. El viaje a Alpha Centauri es, sencillamente, el siguiente capítulo de esa misma historia. Es la gran expedición de nuestro tiempo, pero existe otra razón. Una razón más profunda y mucho más real. Una razón que nosotros, que nos preocupamos por el futuro de nuestros nietos, debemos meditar con serenidad. Esa razón es la supervivencia. La Tierra es un hogar maravilloso. Es el único lugar en el universo donde sabemos que existe el amor, la música y nuestros recuerdos. Pero la historia del cosmos nos enseña una lección muy dura. Nada es eterno. Un asteroide desde el vacío, una tormenta solar extrema o los propios cambios cíclicos de la naturaleza podrían borrar el rastro de la humanidad en un abrir y cerrar de ojos. Si nos quedamos en un solo planeta, estamos poniendo todo lo que amamos en una sola cesta. Si la Tierra sufre una catástrofe, cada composición de Mozart, cada cuadro de Goya, cada página de nuestra historia y cada sonrisa de nuestros descendientes desaparecerían para siempre. El viaje interestelar es nuestro seguro de vida. Es la forma de garantizar que, pase lo que pase con nuestro hogar original, la llama de la humanidad seguirá ardiendo en otro lugar. No nos vamos por miedo a quedarnos. Nos vamos para proteger lo que somos, para que el ser humano no sea solo un recuerdo olvidado en la oscuridad del universo. Quizás piensen que este viaje es demasiado aterrador, y tienen razón. Lo es. Pero piensen en esto. Cada gran avance de nuestra especie comenzó con un miedo que fue conquistado. Cuando los primeros hombres salieron de las cuevas, temían a la oscuridad. Cuando los primeros navegantes se hicieron a la mar, temían a los monstruos marinos. Pero aún así, siguieron adelante. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es caminar con paso firme aunque el corazón nos tiemble. Aquellos que suban a la nave hacia Alpha Centauri serán los héroes más grandes de nuestro tiempo. Llevarán en sus almas el recuerdo de las calles de Madrid, de los campos de Andalucía y del calor de la familia. Serán nuestros embajadores en la eternidad. Puede que este viaje no se complete mientras nosotros estemos aquí. Es probable que no veamos la primera fotografía de ese nuevo mundo. Pero esa es la verdadera belleza de un legado. Nosotros plantamos hoy la semilla para que las generaciones futuras disfruten de la sombra de los árboles. Soñamos sueños grandes para que nuestros nietos hereden cielos abiertos. Queridos amigos, la próxima vez que miren al cielo nocturno y vean brillar a Alpha Centauri, por favor, no vean solo una distancia inalcanzable. Vean una promesa. Vean un futuro donde el ser humano ya no estará limitado a un solo mundo. Somos exploradores. Somos buscadores de luz. Y por muy terrible que sea el camino hacia las estrellas, seguiremos adelante. Porque es la única forma de ser verdaderamente grandes. Porque es la única forma de que nuestros hijos puedan decir con orgullo que sus abuelos no eligieron la comodidad, sino que eligieron las estrellas. Muchas gracias por acompañarme en esta larga travesía. Les deseo una noche llena de paz bajo la luz de los astros. Nuestro legado y nuestra esperanza nos esperan allí fuera. Buenas noches. Y hasta nuestro próximo encuentro. Hemos llegado al final de nuestra travesía por esta noche. Y mientras las luces de este relato se apagan, espero que se sientan tan conmovidos como yo. A lo largo de este tiempo juntos, hemos visto que el viaje a Alpha Centauri es, sin duda, una odisea que pone a prueba los límites de nuestra tecnología y de nuestro propio espíritu.
Es un camino lleno de desafíos físicos, dilemas morales y una soledad que asusta. Pero, al final del día, lo que queda no es solo el miedo, sino la grandeza de la curiosidad humana. Es ese deseo inquebrantable de saber qué hay más allá, lo que nos define como especie. Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes, que me acompañan con tanta atención, ¿qué han aprendido en este viaje de hoy? ¿Qué pensamientos se llevan grabado en el corazón después de descubrir los secretos de nuestras estrellas vecinas? Me encantaría que compartieran conmigo en los comentarios una sola cosa, un pequeño detalle o una reflexión que les haya parecido la más interesante de todo lo que hemos hablado. Quizás sea la inmensidad de los 41 billones de kilómetros. O tal vez la esperanza de encontrar una segunda casa en Próxima B. Leer sus palabras es, para mí, como compartir una charla tranquila en la plaza del pueblo, y estaré muy atento a cada uno de sus mensajes. Si este video les ha resultado valioso, les pido un pequeño favor. Compartan esta historia con sus amigos, con sus hermanos o con sus hijos. Ayúdennos a que más personas en nuestra querida España puedan mirar al cielo con la misma fascinación que nosotros. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al formar parte de esta comunidad, nos permiten seguir explorando juntos los rincones más lejanos del universo. Antes de despedirme, miren a su alrededor. Valoren el aire que respiran, el calor de sus hogares y la belleza de nuestro mundo azul. Es el único que tenemos por ahora y es un milagro que debemos proteger. Les deseo una noche llena de paz, que al cerrar los ojos sientan la serenidad de saber que somos parte de algo inmenso y maravilloso. Que descansen bajo el manto protector de nuestras estrellas, sabiendo que, pase lo que pase, el ser humano siempre seguirá buscando la luz. Buenas noches, España. Muchas gracias por su compañía y hasta nuestro próximo encuentro entre los astros.